habitualmente tengo que hacer en mis vídeos, debo una vez más pedir perdón por la luz que va a haber en este vídeo. Tanto la luz como el sonido suele ser muy deficiente en mis vídeos, lo sé, estoy intentando trabajar en ello, estoy intentando mejorarlo. Y en este vídeo en concreto además estoy a contraluz. Bueno, vengo con otro wrap-up en el que os voy a hablar pues un poco de los libritos que me he leído este abril, que para no variar este año han sido unas de las lecturas que más he disfrutado de toda mi vida. Como ya os dije en el anterior wrap-up, este año está siendo, yo creo que, mi mejor año lector. Estoy living ahora mismo con la lectura y eso que tengo muy poco tiempo para leer. Al igual que os comenté en el wrap-up anterior, estoy saltando bastante entre géneros, al igual que formatos bastante dispares, por ejemplo, pues libros más largos, libros más cortos, libros ilustrados, libros no ilustrados. El primer libro que me leí también fue de ensayo, que fue Morir con Cero. Ha sido un libro que me ha encantado. Es un libro que recomiendo Clara del canal Beyond Words, que es literalmente mi canal favorito. Si no la conocéis, os recomiendo muchísimo que vayáis a ver todos sus vídeos. Me encantan siempre las recomendaciones de lecturas que hace, me parecen muy interesantes. Y esta no fue menos. Es un ensayo que trata del tema del dinero, de cómo gestionar la energía que empleas para ganar dinero y cómo aprovechar el dinero que has ganado. Básicamente habla del objetivo vital que deberíamos tener todos de morir con cero, y reflexiona un poco sobre la idea de que si tú durante toda tu vida estás trabajando y luego te mueres y ese dinero se queda en tu cuenta bancaria, es como que has empleado muchísima energía que se ha ido a la basura, que literalmente no ha servido para nada. Es un libro que reflexiona mucho sobre la idea de el dinero que tienes, empléalo de verdad en cosas que te valgan la pena y que haga que tu vida valga la pena. Habla un poco del tema de la economía sin ahondar demasiado en temas de inversiones o en temas un poco demasiado escabrosos. Te lo explica de una manera muy amena que se entiende perfectamente. Es un poco encontrar el equilibrio entre el mito de la hormiga y la cigarra, es decir, que no te pases toda tu vida descansando, siendo un holgazán, no ahorrando tu vida o todo el dinero que tienes gastándolo en tonterías que no te van a servir de nada, pero tampoco el otro extremo de estar toda tu vida trabajando sin parar, gastando muchísima energía de tu vida para luego ese dinero no aprovecharlo. Creo que es un tema muy recurrente al hablar de ejemplos de cosas que te pueden aportar cosas, que suelen ser los viajes, ¿no? Para el autor era como a mí me enriquecía muchísimo viajar, conocer el mundo, conocer otras culturas, entonces yo el dinero lo invertía en viajar por el mundo y crear recuerdos que luego me hagan sentir que de verdad he aprovechado mi tiempo al máximo. Cada uno lo puede extrapolar a su propia situación. A mí, por ejemplo, en mi caso me ha hecho reflexionar. Yo siempre he sido un poco más como la hormiga, yo siempre he intentado ser ahorradora al máximo, de no derrochar nada de dinero. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más feliz me hace y que mejor me hace sentir es la lectura. Entonces, si a mí eso me enriquece y me hace sentir muy bien, pues yo no me siento mal invirtiendo mi dinero en comprarme libros que sé que me van a aportar cosas, que sé que voy a disfrutar. Es un ensayo que me ha parecido muy interesante, la verdad. Todas las reflexiones las he podido extrapolar a mi vida personal y siento que tengas más o menos dinero, creo que se puede interpretar de muchísimas maneras y que a todo el mundo le puede aportar algo. Por poner una pega al libro, siento que en algunos momentos sí que se puede interpretar como que está hablándole a personas con una economía un poco mayor. Por las situaciones que tienen, hay personas que sí o sí tienen que quedarse con ese dinero porque lo necesitan para pagar las cosas básicas. También otra cosa que no me ha gustado mucho del libro es que se volvía demasiado repetitivo. No era un libro largo, no era un ensayo demasiado pesado, ni mucho menos, pero se volvía bastante repetitivo, como que todo el rato repetía los mismos argumentos, las mismas reflexiones, pero bueno, la verdad es que bastante recomendado, me ha gustado mucho y me ha hecho reflexionar, y la verdad es que le hablo mucho a la gente de este libro. Cada vez que me dicen que no saben si comprarse algo que les apetece mucho comprarse, yo les hablo de este libro y ya que ellos decidan. Después me leí dos libros absolutamente maravillosos que, bueno, ya habréis visto en el blog anterior que las estuve leyendo, entonces ya también en ese blog os hablé de estas lecturas. La primera lectura fue Dientes de leche. Me encanta la editorial Sexto Piso y tenía muchas ganas de comprarme algún libro de Sexto Piso porque he leído algunos en digital o en la biblioteca, pero no tenía ninguno y quería leerme este, y pues bueno, este fue una de las lecturas que me llevé a mi fin de desconexión, de detox del móvil, que este libro es absolutamente aterrador. Como ya hablé un poco de mis impresiones sobre el libro en el blog, pues si queréis ir al blog y ver lo que pienso del libro. Pero bueno, haciendo así un poco resumen, pues es básicamente un libro de relatos que cuenta las diferentes historias protagonizadas por niños. Siempre son perspectivas de niños que tienen que pasar por situaciones absolutamente grotescas y muy turbias. Te introduce unas narraciones que te muestran realidades muy crudas y muy duras, por ejemplo, pues tener padres negligentes, familiares que abusan de ti, etcétera, un montón de situaciones espantosas, siempre desde la perspectiva de un niño. Entonces como que se entremezcla un poco la imaginación de ese personaje protagonista
protagonista con la realidad que a través de las palabras de la autora tú estás entendiendo cuál es la situación. Es una lectura muy interesante, pero bastante desagradable. Yo lo he disfrutado en el sentido de que me ha parecido absolutamente increíble cómo escribe esta autora, me ha encantado la manera en la que te lo describe de una manera bastante llana, bastante directa, pero al mismo tiempo con un lenguaje muy bonito, con unas metáforas bastante cuidadas también. Yo diría que el cuento que más me ha gustado es El hada de los dientes, que básicamente es el cuento de una niña que le tiene miedo a la hada de los dientes porque es su padre quien va a cogerle el diente y a cambiarlo por dinero, y a ella el hada de los dientes le parece una criatura absolutamente grotesca y absolutamente espeluznante, y le da miedo que un hada pueda ser así, aparte de otras situaciones bastante turbias que tiene que pasar la niña y que todo al final se entremezcla y da bastante mal rollo. Son narraciones muy interesantes que te dejan bastante los pelos de punta, que te hacen reflexionar un montón, contándote algo muy feo, pero una narración bellísima. Entonces está recomendadísimo, es que me apasionó. Y el segundo que me leí también en este fin de semana fue Escamas de luz, de mi editorial favorita, Dormevela. Es que de verdad hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba hasta tal punto con un libro de decir, Dios mío, amo cada palabra, amo cada metáfora, amo cada imagen, amo cada escenario, amo cada personaje. Es impresionante. También os hablé igualmente de él en el otro blog. Son como varias narraciones distintas que al final están todas entremezcladas, pero es como una especie de retelling de mitos y leyendas de la mitología taoísta, reinterpretadas desde una interpretación queer. A mí hay un género que me interesa muchísimo en la literatura, que es cuando se coge un mito antiguo y se reinterpreta de una manera un poco más moderna y un poco más actualizada. Me lo paso genial leyendo ese tipo de libros. Y este hace exactamente eso. Es que está contado de una manera como si fuese realmente una leyenda antigua, entonces está con un lenguaje bastante sobrecargado, con metáforas muy adornadas que mezclan la naturaleza con la luz, la oscuridad, el universo, la noche, el día. Ese tipo de metáforas que al final son en sí la propia mitología. Eso convertido también en hacer pura magia con las palabras es de verdad. Os aseguro que es uno de los libros más bonitos que he leído en mi vida. El mito principal en el que se centra es el mito de la diosa de la luna enamorándose de un arquero divino, que en este caso pues se ha reinterpretado como una arquera divina. Tiene una historia de amor absolutamente preciosa, de verdad, es que no os quiero hacer spoiler. Y lo que me gusta también es que no solo te presenta como sexualidades activas, por así decirlo, y me parece muy interesante que también se reinterprete no solo desde un punto de vista queer de relaciones homosexuales, sino que también sean relaciones asexuales o relaciones, no sé, distintas. Entonces me ha parecido muy interesante, de verdad, y muy precioso de leer, porque es que me he enamorado de cada uno de los personajes, ha sido increíble. Y ya os digo que se centra un poquito en 3 narraciones distintas que al final todo tiene relación. Digamos que la historia principal es la última, en la que ya se centran de verdad en contar la historia de la protagonista principal, por así decirlo. Me gusta muchísimo porque todo el libro pasa en una temporalidad muy amplia, pasa desde el principio de los tiempos prácticamente hasta la modernidad en Hong Kong, con la chica que es la protagonista, cómo descubre que Hong Kong realmente no es un lugar anodino donde no pasa nada, sino que realmente hay dioses por todas partes, hay demonios. Bueno, es de verdad el mayor favor que os puedo hacer es deciros que os compréis este libro. Además, por favor, dadle todo vuestro dinero a Dormevela, porque es que me hacen muy feliz y necesito que saquéis más libros porque es que quiero todos. Bueno, 10 de 10, es que 10 de 10, así te lo digo. También me leí Daisy Jones and the Six, o bueno, me lo leí en español, Todos quieren a Daisy Jones, porque quería verme la serie. Me gustó mucho Los 7 maridos de Evelyn Hugo y dije, pues me voy a leer también Todos quieren a Daisy Jones. Taylor Jenkins Reid tiene un extraño afán, un extraño don, una extraña manía con estropearme mi salud mental. Tiene una manía de crear un personaje y crear una tragedia absolutamente desgarradora alrededor de ese personaje, que suele ser normalmente mi personaje favorito. Yo no suelo llorar con los libros, pero es que yo creo que nunca he llorado tanto en mi vida como con Los 7 maridos de Evelyn Hugo y con Todos quieren a Daisy Jones. Lloré muchísimo con el libro y lloré muchísimo con la serie, pero he de decir que me gusta mucho que los libros me hagan llorar, porque es muy difícil. Los libros de Taylor Jenkins Reid en general son temáticas que no me interesan. No me gustó mucho la temática de Evelyn Hugo en general, pero el libro me pareció impresionantemente bueno y me ha pasado un poquito parecido con el de Daisy Jones. No me interesaba mucho la temática de típico grupo de rock, aunque sí me gustaba, por ejemplo, el formato de que fuesen entrevistas, un poco parecido a Evelyn Hugo, y me gustó mucho la experiencia de leerlo al mismo tiempo que la serie. Me pareció muy interesante y la verdad es que lo disfruté mucho. Y bueno, basta ya, ¿no? De pisotearme el corazón y de hacerme sufrir como una condenada. Basta ya, por favor.
Otro libro que me leí es el de La mujer poco probable, de Tatiana Goransky, que es una autora argentina que tenía muchas ganas de leer. Ya sabéis que yo tengo una especie de atracción literaria por las autoras argentinas porque es que siempre me apasionan. Y vi que iba a hacer una gira por España y que iba a presentar en La Tapa y Nada, que es una librería que también me gusta mucho. Y dije, pues me voy a comprar el libro, me lo voy a leer y voy a ir a la presentación para conocer a la autora. Me compré el libro no llegó hasta después de la presentación y al final me lo he leído sin ir a la presentación. Es un libro muy cortito. Objetivamente voy a decir que el libro me parece muy bueno, aunque subjetivamente yo no conecté demasiado con la historia. Ya os digo, me parece que la autora escribe maravillosamente bien, pero sí que es verdad que para ser un libro muy cortito, con el que si hubiese conectado de verdad, seguramente me lo hubiese leído en un día o dos, y al final estuve como un par de semanas con el libro. Es un libro que narra la circunstancia principal de que hay una pareja, un matrimonio que van en un avión y el avión se va a estrellar. Entonces empiezan a hacerte como flashbacks de la historia que tuvieron juntos, otros personajes que están involucrados con su relación, la relación que tienen con sus hijos, la relación que tienen con amantes. Es una de esas historias en la que están involucrados varios personajes, se centran un poco en el matrimonio pero al final cada personaje tiene su propia historia, su propia familia, pero que al final luego resulta que todo estaba relacionado de una u otra forma y eso me pareció muy interesante. Sí que verdad que el final me encantó, me apasionó el final. Y sí que es cierto que yo en estas historias que son un poco más literarias, donde lo que suele ser más importante es, digamos, el lenguaje y cómo se cuenta la historia que lo que realmente te están contando, a mí lo que me suele interesar más simplemente es eso. Y en este al final, con lo único con lo que sentía que estaba conectada la historia era saber si al final iban a morir o no. Y entonces siento como que hay un poco de fallo en mi relación con el libro, pero ya os digo que eso es algo muy subjetivo. No pienso que el libro sea malo para nada, ni que no merezca la pena leérselo. O sea, a mí me pareció muy bueno. Creo que eso, bueno, no conecté mucho, pero muy recomendado también. Y luego ya, para terminar, me he leído dos libritos que me han apasionado, que son Penas de amor de una gata inglesa, de Honoré Balzac, y Penas de amor de una gata francesa, de PJ Stahl. Bueno, estos dos libros me encantan por su concepto, que es básicamente, pues Honoré de Balzac escribió este libro, un libro cortísimo, que es básicamente una crítica a la sociedad inglesa decimonónica a través de los gatos. Me encanta ese concepto. Y es una narración que, pese a ser del siglo XIX y ser un poquito sobrecargada, me divirtió muchísimo, me pareció súper interesante. Aparte, las ilustraciones de JJ Granville me encantan. Y bueno, básicamente te cuenta desde la perspectiva de una gata inglesa a la que intentan criar como una dama, que se comporte bien, la típica dama inglesa, educada, etc. Y conoce a un gato francés, que es el típico ligón, y te cuenta la historia mediante historietas divertidas que le suceden, pero intentando hacer pues una crítica al final a la sociedad inglesa. Tampoco me llego muy a fondo, pero es que lo que me parece más interesante es que este autor escribió este libro y no sé cuándo después, porque realmente estos libros los ha editado Libros de la Resistencia, este en 2013 y este en 2016. Obviamente los dos son del siglo XIX y no sé de qué años cada uno, no hay mucha información, pero bueno, básicamente después de que Honoré de Balzac escribiese PJ Stahl escribió La Respuesta, en el que intenta desmentir la imagen que hacen del gato francés, que es básicamente de la misma largura que el otro, con ilustraciones también del mismo ilustrador, hace una respuesta. Entonces a mí me parece tan divertido eso, que un autor escriba esto y que otro autor escriba una historia en la que se desmienta lo que cuenta aquí, cuando realmente son historias que simplemente son gatos viviendo cosas. Yo en un principio solo encontré el de Penas de amor de una gata francesa, no sabía qué era esta movida, simplemente me llamó la atención el título y me encantan las ilustraciones de este ilustrador, entonces dije, guau, quiero leerlo. Y luego me enteré de que era como una respuesta a Honoré de Balzac desmintiendo un personaje que había creado. Entiendo que de alguna manera intentando hacer una crítica de lo que estaba intentando criticar Honoré de Balzac, pero aún así, ¡qué divertido! Y bueno, este otro básicamente son cartas que encima a mí es que de verdad el formato epistolario es de mis formatos preferidos para los libros, me encanta y eso es básicamente este libro. Son cartas que se están mandando dos hermanas que son Minette y Bebé diciendo cómo están, no sé qué, y pues eso, desmintiendo pues la imagen de el gato seductor de este libro y bueno, hablando un poco, reflexionando sobre el amor, sobre también la sociedad francesa. Bueno, he disfrutado mucho estos dos libros como concepto. Es verdad que si hubiese leído uno solo pues sería como una historieta como divertida, un cuentecito así chulo, pero como concepto, 10 de 10. Y básicamente esos son todos los libros que he leído este mes. Estoy viviendo mi mejor vida ahora mismo, leyendo cuentos increíbles todos los meses. Sé que comprando libros de mis editoriales favoritas siempre voy a estar en mi zona de confort y siempre voy a encontrar lecturas que me encanten. Os recomiendo muchísimo que os leáis estos libros. Si os los leéis ya me contaréis qué os parece. Espero que tengáis una semana muy bonita y que os hagáis unas tortitas y seáis muy felices. Hasta aquí el vídeo, nos vemos la semana que viene.